¿Qué tal? Soy Rubén Rojas. Bienvenidos al programa en el que analizaremos la información más importante de la semana con la ayuda de nuestros analistas. La presidenta impulsa una reforma para posponer hasta 2028 la segunda etapa de la elección judicial y corregir fallas detectadas en el proceso pasado. El analista Jesús Silva Herzog Márquez considera que el cambio reconoce que la elección fue un desastre marcado por los acordeones que influyeron en el voto ciudadano para favorecer a candidatos afines al movimiento de la 4T. Posponer para 2028 la segunda parte de la elección judicial implica una reforma a la reforma de 2024 y además corre prisa. Cualquier cambio constitucional deberá quedar aprobado a más tardar el próximo 3 de junio, es decir, 90 días antes del inicio del año electoral, cuya fecha es 3 de septiembre. Pero en este momento se trabaja en la redacción de la iniciativa presidencial para corregir errores y mañas evidenciados en la elección judicial pasada. Saludo con mucho gusto y afecto, desde luego, a Jesús Silva Herzog Márquez, analista político en este espacio. Jesús, buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Pues vaya bronca tener que corregir los errores, si todo estuvo lleno de errores. Yo creo que por lo menos lo que estamos viendo es el reconocimiento desde la presidenta de la República que la elección judicial fue un desastre, que no concitó el entusiasmo de los votantes, que fue muy poca gente, que los votos estuvieron manchados por la intervención de los partidos políticos, particularmente del partido del gobierno, a través de pues estos acordeones que empujaron, que inducían el voto a los candidatos afines al gobierno. Y en ese sentido, bueno, por lo menos tenemos esta aceptación y yo creo que hay otro elemento positivo y es el reconocimiento de que empatar la elección judicial, una elección complejísima como la elección judicial, con la elección intermedia y todas las elecciones locales que vienen el año que viene, sería un desastre. Imagínate si en una elección presidencial se instalan, ¿cuánto te gusta? 180,000 casillas. Una elección paralela, pero distinta, porque no puede haber partidos políticos, requeriría otros 180. Y con toda la complejidad que tienen esas boletas en donde hay muchísimos nombres que no se pueden identificar de dónde vienen, etcétera. Entonces yo creo que es prudente lo que está haciendo la presidenta de la República. Me parece que la reforma de la reforma pues queda corta finalmente frente al despropósito que es el haber accedido a esta idea de que los jueces, desde la Suprema Corte de Justicia a los más simples, estén designados a través del voto popular, con campañas que están... Eso fue una venganza del López Obrador. Yo creo que lo fue totalmente una medida... contra una corte que no estaba de su lado. Vamos. Exactamente, para reprimir, para deshacerse de un tribunal que hizo su trabajo. Y el trabajo consistía en detener iniciativas, decretos, leyes que iban en contra del texto constitucional. Y en ese sentido, pues fue el castigo a una institución que hacía su trabajo, ¿no? Sí, ciertamente, con todo el poder del mundo, pues él organizó esto, pero le dejó la bronca a la presidenta de la República. Y la presidenta, primero como candidata, después al asumir el cargo, siguió con la propuesta de la reforma constitucional, de este cambio al Poder Judicial que elimina la autonomía, que destruye la pista de profesionalismo, y en ese sentido es responsable del desastre que se provocó en el sistema judicial. Una reforma que además, Pepe, no atiende los verdaderos problemas de la justicia en nuestro país, que los agrava, que hace pues menos sólida la estructura de justicia de nuestro país. Estamos a 18 de mayo. No ha habido oportunidad ni se ha anunciado que va a haber un foro abierto para que aquellos que tengan algo que opinar puedan ir y que sus opiniones realmente se tomen en cuenta. Sería la única forma de sacar una reforma racional, inteligente, creíble, confiable. Sería la única manera, pero no hay tiempo. Estamos a día 18 y el día 3 de junio ya tiene que estar aprobada.
¿Cuánto tiempo, Pepe, nos tardamos? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía perdió el gobierno de México, sus aliados, en el despropósito de aquella reforma electoral que fue bateada por los propios aliados de Morena? Esto podría haberse hecho hace 6 meses, hace un año, después de haber visto lo que fue la elección judicial con las reglas anteriores. Yo me temo que esto se aprobará muy rápidamente, sin desde luego buscar un consenso, y me temo también que sin la profundidad que ameritaría el meterle mano realmente a esa reforma judicial tan desafortunada que fue la reforma con la que inauguró su presidencia Claudia Sheinbaum. Pues vamos a esperar para poder comentar cuando conozcamos el contenido del documento. Ya llegó a la comisión permanente o está por llegar a la comisión permanente. Mañana se va a convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Este estaría programado para el martes de la semana que viene, para empezar a hacer el debate y, en su caso, aprobar en lo general, en lo particular, y pasarlo luego al Senado, porque seguramente será con todo el acelerador, por supuesto. Claro, tiene no solamente ambas cámaras federales, sino que tiene que hacer pues el recorrido. Pero tiene 17 gobernadores que van a votar a fuerza. Sería Gobiernos, realmente un trámite. Lo único que habría que ver es que el Partido del Trabajo, entre las objeciones que puso a la reforma anterior, era el empatar la revocación de mandato con la elección intermedia, y aquí se buscaría empatar la revocación de mandato con todas las votaciones de los jueces, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, como siempre. Gracias, Pepe. Qué gustazo. Jesús Silva Herzog Márquez. En su análisis del martes, la doctora María Amparo Casar señaló que el gobierno de Donald Trump elevó la tensión contra México al comparar los vínculos del cártel de Sinaloa con actividades terroristas como grupos como Hezbollah. En su participación explicó que la tensión de esa medida se une al dilema político desatado por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El gobierno de Donald Trump aprieta a México por donde puede, por todos lados. Ha decidido cercar a nuestro país siguiendo la ruta del dinero y la sangre que deja el cártel de Sinaloa, considerado como organización terrorista internacional auspiciada por la banda de los 10 perseguidos por la justicia de allá, con el gobernador licenciado Rubén Rocha Moya a la cabeza. Mientras en Washington se libran órdenes de arresto con fines de extradición, la narrativa de la 4T insiste en minimizar el problema, hablar de soberanía y de falta de pruebas, como si no estuvieran en juego la credibilidad del Estado mexicano frente a su principal socio comercial. En este contexto, lo que parece una ofensiva jurídica de Estados Unidos en realidad es un cuestionamiento directo a la forma en la que gobierna la 4T, sobre todo en Sinaloa. Tenemos contacto en este momento con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio para comentar todo esto. Doctora María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos contigo escuchándote. Muy buenas noches. Parece que fue ayer y fue el martes pasado que hablábamos. Ya mañana cumplimos 3 semanas del asunto de la FER Rocha Moya. Miércoles, ¿no? Ocurrió. Y como bien dices, nos están apretando y nosotros estamos respondiendo pues con cosas, creo yo, pues bastante absurdas y sobre todo con una narrativa que simplemente ya no da, que es la de la soberanía y la del injerencismo. Ahora tenemos lo que nos reportas abriendo el noticiero de si somos igual que Irán o caemos en la misma categoría que Irán, y que es importante, primero, por el hecho mismo, segundo, por el contexto, que es la reunión del G7, en donde se compara, digamos, a estos dos, Sí, a estos dos en casos, el realidad, cártel está Estados Unidos alertando sobre los actos terroristas de Hezbollah, que tú sabes radica en Líbano, tiene incluso participación política, tiene escaños en la Cámara, está financiado por Irán y comete actos de terror a partir de
ideología política, religiosa, etcétera. Son musulmanes chiitas los que están integrando Hezbollah contra el gran enemigo, el gran Satán, que es Israel, como ellos le llaman por allá, y comparan a esto con el cártel de Sinaloa. Así es. Me gusta mucho que hayas introducido esta diferencia, sí. En el caso de Hezbollah, como bien tú dices, responde pues a una ideología, a una misión, a una teología, y donde tienes un enemigo concreto, pero por cuestiones religiosas e ideológicas. En el caso de los cárteles, nada más hay un Dios, y ese Dios es el dinero. En ese sentido no los podemos comparar. Hay otro sentido, Pepe, en el que creo que no los podemos comparar. En un caso estamos hablando, en el caso de Irán, de un Estado-nación, y aquí estamos hablando pues de unas organizaciones criminales, sí, unas organizaciones criminales transnacionales, y en ese sentido pues Estados Unidos tiene más municiones para poder decir que esto está poniendo en riesgo la estabilidad. Yo creo que se ha estirado demasiado, así como estiramos el concepto de soberanía, se estira el de terrorismo. Una cosa es terrorismo, otra cosa es un acto terrorista y otra cosa es el crimen organizado que amenaza muchas cosas similares a las que amenaza el terrorismo. Yo te quiero dar tres en concreto. ¿Tiene poder de fuego Hezbollah y tiene poder de fuego el cártel de Sinaloa? Pues sí. Ese poder de fuego, ese poder de armamento, etcétera, amenaza la seguridad nacional en uno y en otro caso también. Llevan a cabo actividades, digamos, ilícitas de financiamiento, que eso es lo que sobre todo enfatiza el secretario del Tesoro, de financiamiento ilícito internacional, pues también los dos, y de lavado de dinero, desde luego. Y finalmente tienen la capacidad de desestabilizar a una nación por completo. Esos son los argumentos que tiene Estados Unidos para decir hay que combatir lo mismo. No dice que es lo mismo Hezbollah que el cártel de Sinaloa, pero son los mismos argumentos por los que tenemos o por los que se tiene que combatir, y les dice a los socios, ¿están con Estados Unidos o no están? Creo que México no está respondiendo, no está leyendo bien las señales, Pepe, y está encapsulada en el mismo argumento hace 21 días, pruebas, 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 injerencismo. Ya llegamos a estos puntos en donde se acusa que un comunicador se reúne con el embajador o con personal de la embajada, cuando pues eso lo hemos hecho, vaya, no sé, yo para atrás conozco a todos los embajadores que nos invitan, pues eso es coartar la libertad de prensa. Entonces, se abre frentes, creo que la presidenta Sheinbaum, que no está captando bien que estas amenazas de los Estados Unidos, no una amenaza de invasión, ni mucho menos, pero que estas amenazas sí ponen a su gobierno y a su movimiento, las dos cosas hay que decirlo, Pepe, en un aprieto muy grande en donde es muy fácil hacer aparecer como que el gobierno federal, en particular la presidencia, está protegiendo a unos criminales, llamémosles terroristas o células, organizaciones criminales transnacionales, claro, pero lo está haciendo, Pepe, y creo que no es un buen camino. Gracias, María Amparo Casar, por tu comentario. Coincido plenamente. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Hasta de hoy en ocho. Pepe, hasta de hoy en 8. Gracias, la doctora María Amparo Casar en su juicio. Estados Unidos endurecerá los controles bancarios y financieros sobre remesas para combatir lavado de dinero, fraudes, evasión fiscal y uso de identidades falsas. La maestra Alejandra Cuyen explicó que el gobierno de Donald Trump considera las remesas un foco rojo debido al uso de números de seguridad social rentados o falsos por migrantes indocumentados. De los 61,000 millones de dólares que México recibe anualmente en remesas, alrededor de 15,000 millones podrían provenir directamente de migrantes ilegales. Ante el anuncio de nuevas medidas para endurecer controles bancarios y financieros en materia de remesas,
para combatir lavado de dinero, ya le dije, fraudes, evasión fiscal, identidades falsas de los remitentes y operaciones ligadas a la migración irregular. El gobierno de Estados Unidos ordena a sus bancos y a los reguladores aumentar revisiones de cuentas, créditos y movimientos financieros sospechosos. Con uno, Alejandra Cullen, la maestra más bancaria de la tele, tiene mucho para comentar esto de las remesas. ¿Cómo ves? 61,000 millones de dólares recibió México el año pasado en remesas. ¿Cuánto de eso es limpio? ¿Cuánto de eso es ilegal, sucio, puerco, marrano, cochino? Es una buena pregunta, Pepe, pero es muy difícil de contestar. Pero hay algunos datos que nos pueden ayudar a intuir Orientarnos. por dónde ha venido evolucionando esto y por qué para los americanos esto se ha vuelto un foco rojo. Hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de personas con ascendencia mexicana o que son nacidos en México o que son de primera, segunda y hasta tercera generación con origen o con ¿Hablas sangre de mexicana. mexicanos o latinos? No, mexicanos. Mexicanos. Cerca Son de 40. Son cerca de 40, 39.9 millones. Sí. De estos 40 millones, hay 11 millones de mexicanos que son de primera generación, es decir, nacidos en México que se fueron a vivir para allá. De estos 11 millones, hay alrededor de 5 que son indocumentados, es decir, La illegal aliens, ¿no? Ajá. Ahora vámonos a los pesos, bueno, a los dólares. Los mexicanos, todos los 40 millones, mandan unos más, unos menos, pero se estima que Los una 300, remesa... 400. Así es, una remesa dólares. promedio es de entre 300 y 400 dólares cada mes y medio más o Sí, menos. pero multiplícalo por... Bueno, en el caso de los ilegales, que son los que aquí serían directamente afectados, y estamos hablando de remesas, transmisión estrictamente de un ingreso de ellos, pues si te vas a 5 millones de personas multiplicada por 350 dólares, más o menos cada mes y medio, ponle 7 veces al año, más o menos, pues llegas a los 15,000 millones de dólares que, tomando en cuenta estrictamente dinero de remesas, o sea, de transferencia por ingreso de ellos, serían 15,000 millones de dólares que podrían dejar de llegar a nuestro país. Claro. Si a esto le sumas que de estos 61,000 millones de dólares que entran a México cada año por remesas, parte proviene de créditos, ¿no? Porque efectivamente hay en Estados Unidos no solo un mercado negro de identidades, porque hay un como mercado negro de Social Security Number que Estados Unidos ya detectó y que está tratando de remediar a través del Real ID que llaman, porque efectivamente se van como vendiendo o rentando estos números para permitir a los ilegales tener cuentas y eventualmente generar créditos. Y si te cachan con eso, parte de esos créditos posiblemente viene a México. Entonces, a esos 15,000 millones de base le tendrías que aumentar otro tanto que puede venir por créditos. Y la parte de crimen organizado es muy difícil porque hasta la fecha yo no he encontrado un solo estudio que logre hacer un estimado de cuánto ya no hace sentido, pero me regreso a los números. En 2018 entraron a México 31,000 millones de dólares. Y en 2024, en 2025, llegamos a los 60,000 millones. 61,000. Es decir, es casi el doble en 6 años. Pero no es como que emigró el doble de personas hacia Estados Unidos. Al revés, durante el periodo de Calderón, a la 4T no le gusta esto, pero empezó a reducirse la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos. Incluso hubo una entrada de mexicanos que regresaban, y quitemos adjetivos, no se trata si estaban mejor o peor. El caso es que de facto los mexicanos dejaron de irse y el saldo empezó a ser contrario. Ya no había más gente que se fuera que gente que regresara. Y a lo largo del sexenio de Peña Nieto, más o menos se mantuvo constante el número de gente que se iba. Para cuando llegó López Obrador, pues tenías
más o menos un número estable, que sí fue creciendo, sobre todo después de la pandemia. ¿Qué otro elemento puedes? Pero no es como que se duplicó el número de mexicanos que emigraron a Estados Unidos y empezaron a mandar dinero. Lo que sí pasó es que de repente México empezó a recibir a las caravanas, porque la administración López Obradorista decidió que México no tenía por qué cerrarle el paso a los Puertas migrantes. abiertas, ¿Te acuerdas? pásele, Las puertas pásele. abiertas. Y lo que sí se observa es que muchos de estos migrantes que vienen de distintos países del mundo Y hasta de África, ¿eh? Cuando tú vas a Tapachula, pues, ahorita no porque controlaron ya la entrada, pero había colas de hasta 2 días para poder cobrar la remesa. Y los migrantes lo que hacían, aunque no fueran mexicanos, es que iban a recibir dinero que les mandaban para que pudieran seguir su camino. A veces eran parientes, a veces era crimen organizado, de ahí hay algunas redes, de nuevo, yo no he visto un documento académico, serio, que tenga un seguimiento, donde puedas saber cuánto del dinero realmente llegaba a gente, donde te decían, ok, tú vas a doña Juanita, va a recibir $1,000 y de esos $1,000 te quedas con 300 y entregas 700 al crimen organizado, o ese tipo de movimientos hormiga. Se sabe que existen, pero no está documentado. Entonces es muy difícil estimar qué porcentaje es. Pero sí le va a pegar a México. Pero tan solo por el miedo por de ilegales. que exactamente, los ilegales no van a querer ya arriesgarse a que les pidan su identidad y descubran que son ilegales. Acuérdate que los mexicanos... Y eso le va a pegar a la economía mexicana. Pues es que estás hablando de más o menos 15,000 millones de dólares O que quizá pudieran, más, claro. pueden ser más. Y directos, porque no pasan por el gobierno. No, estos pasan son de base. a la familia, directamente a la familia, a los hijos, a la esposa. Que es el complemento más importante del ingreso de buena parte de las familias mexicanas, sobre todo en ciudades medias. Alguna y en zonas vez el rurales. gobernador de Zacatecas nos explicaba que del presupuesto federal del Estado es una cantidad de X, no sé, 300 millones. Bueno, con Zacatecas es de las los estados remesas que más era el reciben. doble. Así es. Era el doble. Así es es. decir, pero y si le quitabas a los migrantes, el dinero que ingresaban los migrantes, Zacatecas estaría en la miseria. No solo eso, antes había programas, por ejemplo, había un programa que se llamaba 3x1, que estaba desde finales de los 90 del siglo pasado, donde por cada peso que mandaba el migrante, un peso ponía el gobierno federal y un peso ponía el gobierno estatal para obra pública en los pueblos. Entonces, cuando tenías comunidades importantes, acuérdate que el fenómeno de migración es un fenómeno de redes. Entonces, se va una persona de un pueblo o de una población y luego lo alcanza su primo, el sobrino, la esposa, etcétera, y se van haciendo redes. Por eso, pues tienes Claro. pueblos que se quedaban, ¿te acuerdas?, como población fantasma. Pero esos reciben mucho dinero, porque son donde se quedaron la abuela, los hijos, los nietos. Y entonces, eso es lo que se lograba multiplicar para obra pública en estados como Zacatecas o Michoacán. Hoy ya no existe eso, existen cerros de dinero que llegan por los ilegales, que tenían la cédula consular. Vamos a ver si los bancos van a seguir aceptando la cédula consular, que es la única identificación que utiliza un migrante ilegal mexicano en Estados con Unidos. mucho gusto te pedía un cafecito y aquí nos seguíamos hasta el amanecer. Los números, Pero tenemos que dar otras informaciones. Te agradecemos mucho esta visión porque no hay que quedarse solamente con lo que dicen las noticias, sino hay que ir al fondo de la información. es dar una idea sobre los números, cómo Esa- están y por dónde sí. nos puede pegar, Pepe, que efectivamente puede ser muy duro para la economía mexicana. Sí, claro, y también para los que cometan crimen con este tipo de ejercicios. Aquí pagan justos y pecadores. Sí, pero los pecadores tienen otros medios como las criptomonedas y otro tipo de alternativas. Así es, que es lo, a Ese lo es que el van a problema. atacar. Gracias, Alejandra Cuyo. Qué gusto saludarte como La maestra siempre. más bancaria de la tele. Esta semana visitó el estudio de 1TV el analista político Rubén Cortés, quien coincidió con José Cárdenas en el que el llamado de Estados Unidos para detener al expresidente Raúl Castro es meramente simbólico. Sin embargo, es un golpe fuerte contra el régimen cubano porque se trata de un héroe de la revolución de la isla. Sin duda, Cuba enfrenta uno de sus momentos más tensos con Estados Unidos en años, al desempolvar un caso ocurrido hace 30 años, insisto, para acusar de asesinato y conspiración al exmandatario cubano, leyenda entre los héroes de la Sierra Maestra,
Washington crea una escalada para golpear al régimen cubano, aclarando que el bloqueo asfixiante en la isla no es contra el pueblo cubano, sino contra la cúpula militar. La acusación contra un exgobernante de 94 años no apunta a una captura real, no, sino que apunta al simbolismo de colocar al régimen castrista en la categoría de estructura criminal. Tenemos esta noche el honor y el privilegio de recibir a Rubén Cortés, periodista, analista político, escritor, quien nos comparte desde luego su opinión y su punto de vista siempre valioso. Escuchará usted. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, Rubén. ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. A ver, ayúdanos a leer el significado político de lo que hay atrás de todo esto, porque no es la acusación contra Raúl Castro, hombre. ¿Quién se va a ocupar de un viejito de 94? Acabas de decirlo muy claro, es cierto, es simbólico, es parte del empuje, del acorralamiento que está teniendo Estados Unidos con el régimen cubano. Hay que recordar, Pepe, que en un momento similar, parecido, en el año 1996, Clinton tenía ya las negociaciones con Cuba muy avanzadas, con Fidel Castro, ya estaba, el embargo estaba casi desmantelado, ya se estaban haciendo muchos negocios con Cuba, había ya organizaciones en Estados Unidos de empresarios listos para invertir en Cuba, y el régimen se asusta de pronto y hace esto de las avionetas. Las avionetas estaban rondando constantemente, hacía años, por Cuba, por las costas cubanas, porque los 90 fueron la década de los balseros. Y ahí siempre estuvieron. Cuando las negociaciones están muy avanzadas con Estados Unidos, cuando ya Clinton le propone tirar el embargo por completo, Fidel Castro tumba las avionetas. Fue un pretexto para detener las negociaciones. Clinton quedó muy frustrado y firma la ley Helms-Burton, esta ley que impide que todos los países que comercien con Cuba Van a ser sancionados por Estados Unidos. que ahí entra, me salgo rápido un poco del tema, pero ahí entran el petróleo que ha enviado México a Cuba, entra en eso porque llega a puertos, instalaciones portuarias que fueron de ciudadanos estadounidenses hoy en día, que fueron embargados en el año 60. Entonces México está comerciando, está enviando petróleo a instalaciones que están dentro de la ley Helms-Burton. O sea, hay un triángulo peligroso ahí. Sí, sí, sí. Y sucede ahora que vuelve a estar Cuba acorralada en las negociaciones con Estados Unidos, ya no tiene el pretexto de las avionetas, ya no tiene mucho asidero Cuba, pero no quiere negociar. O sea, está reacia a negociar porque lo que está planteando Marco Rubio desde el principio, lo dijo hoy, la última parte del discurso de Marco Rubio es muy interesante, creo que es la más importante del día, que dice, estamos dispuestos a entendernos, los países y los pueblos. O sea, está diciendo, queremos negociar, queremos negociar. Y Trump después dice que no hay intervención, que no va a gastar una bala en Cuba, que no vale la pena, ¿no? Entonces creo que va por ahí, el régimen cubano no quiere desmantelar. ¿Quiere Estados Unidos otro Venezuela en Cuba? Creo que ese es el plan, siempre fue ese el plan al principio, Marco Rubio lo dejó claro, se empezó a hablar ya de quién podía ser el Delcy Rodríguez de Cuba, que es un sobrino nieto de Fidel Castro, no tiene el apellido Castro, y era el ideal, ahora es viceministro. Todo iba muy bien hasta que el lobby cubano en Washington, que es muy poderoso, son Los de Miami. Claro, son 3 millones de cubanos en Miami, no todos votan, no todos son ciudadanos, y son muy poquitos, pero tienen 5 congresistas, 2 senadores, tienen un secretario de Estado, o sea, es un lobby muy poderoso. Es el lobby más poderoso en Estados Unidos junto con el lobby israelí. Entonces empezaron a torcer, a darle una vuelta a la tuerca para que hubiese cambios políticos antes que cambios económicos. Es muy difícil, es imposible desmantelar 67 años en un día. Creo que primero son los cambios económicos. En 1959, hace 67 años, Exactamente. había una población en la isla y muchos de ellos han muerto a estas alturas. Son 7 generaciones, Pepe. Exactamente. ¿Qué opinan los jóvenes de hoy en Cuba? ¿Qué opinan de lo que está pasando?
porque yo siento que Estados Unidos está apostando a que el pueblo despierte. No están interesados. Justamente hoy el discurso de Marco Rubio es muy didáctico, muy de maestro de escuela, y habla a los cubanos. No le habla hoy al gobierno. Hoy le dice, cubanos, ustedes están como están porque el régimen hace esto con ustedes. El régimen se queda con todo el dinero, le roba el dinero, las remesas incluso que le mandan sus familiares de Miami le retiene una parte. Le da una clase a los cubanos diciendo, por favor, despierten, hagan algo. Y pues sí, las primeras generaciones estaban muy politizadas. Y ya Endoctrinadas, vamos. adoctrinadas, digamos, yo soy de la generación del 60, yo nací en el 64, y fuimos una generación muy educada, muy preparada. Se puede hablar del milagro de la Revolución Cubana, si existió. Fuimos los que nacimos en los 60 y que... Con esa herencia. Claro, vinimos con una herencia republicana, nuestros padres, los vecinos, se respiraba eso, y esos fueron los primeros cubanos que se fueron a Estados Unidos, con la herencia republicana. Por eso llegan con dinero, pero no solamente llegan con dinero a Miami, llegan con una mentalidad democrática. Y entonces levantan Miami. Y estos cubanos que nacimos en los 60, que había dinero de la Unión Soviética, fuimos educados, la educación gratuita, la medicina, esto que se habla de Cuba, del gran momento de Cuba, fuimos, pero nos fuimos en los 90. Cuando Cuba se destruye, Cuba ya no tiene nada que ofrecernos, nos fuimos, y entonces Cuba ya no educa a las generaciones. A partir del 90, Cuba, el dinero que tiene para mantener el régimen. Y son generaciones muy pobres Tenemos intelectualmente. unos cuantos segundos. Nada más te quiero preguntar, ¿qué visualizas tú para el futuro a corto plazo en esta situación? Una negociación de alto vuelo, la hay, acaba de ir el jefe de la CIA a Cuba, es importantísimo el nivel que le está dando Estados Unidos a Cuba. Seguir presionando a los cubanos, seguir ahogándolos, les queda nada más cerrarle la llave de Miami. Miami es quien mantiene en estos momentos al régimen cubano. Hay un puente aéreo de los familiares que llevan todo a Cuba casi todos los días, y ir cerrando la parte financiera internacional, que es la más fácil, porque el régimen no va a poder comerciar con nadie en el mundo. Creo que por ahí viene esa presión, y al final creo que se van a tener que sentar a negociar. Muchas gracias, Rubén. Y por ahí va, creo que por ahí va. Gracias por permitirnos el honor de recibirte Gracias, y conversar Pepe. contigo al aire. Aquí volvemos, pronto vamos a volver, porque vienen cambios. Vienen cambios y te estaremos dando guerra. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas Gracias, noches. Rubén Cortés, periodista, analista, escritor y todo lo demás. El analista Carlos Elizondo Mayer Serra afirmó que las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump contra las remesas forman parte de un endurecimiento de la política antimigrante de Estados Unidos. Señaló que estas acciones buscan presionar a los migrantes y complicarán el envío de dinero a sus familias, afectando directamente la economía cotidiana de miles de hogares que dependen de esos recursos. Hasta ahora no es un gran riesgo, ha dicho la presidenta de la República, lo acaba usted de escuchar. El caso es que Estados Unidos va a imponer controles y sanciones más severas a las remesas que salgan de allá para acá, hacia México y otros países, bajo el argumento de que una parte de ese flujo de dinero termina en manos del crimen organizado. Y esto se traduce en más requisitos de identificación para los remitentes, mayor vigilancia sobre el origen de los recursos, límites a montos y hasta restricciones o penalizaciones para los canales de envío, encareciendo la dificultad a los migrantes para mandar dinero a sus familias. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Tiene mucho que decir al respecto. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pepe. Mira, en efecto, yo creo que estas medidas hoy por hoy no están bien definidas. Hay una serie de directrices que se tendrán que negociar con las autoridades financieras de Estados Unidos y los bancos. Es una cuestión exclusivamente de Estados Unidos, pero tiene dos objetivos que sí van a tener un impacto en México. El primero es que indocumentados tengan más complicaciones para mandar divisas. Se va a pedir identificación, su estatus legal, o sea, se les va a hacer más complicado. Siempre tienen primos, amigos, está el recurso último de mandarlo en efectivo, pero va a ser una piedra en el zapato adicional porque están tratando de cerrar la pinza, Pepe, de una política antimigrantes que hemos visto, estas escenas horribles de ICE,
y que lo que quieren ahora es afectarles en su capacidad de mandar recursos a México. Y frenar al mismo tiempo la posibilidad de que las empresas criminales utilicen las remesas o a los mexicanos que mandan remesas para enriquecerse, Exactamente. para lavar la lana, pues. Exacto, esa es la segunda, Pepe, porque como sabemos, en algunos estados el nivel de remesas que llega es de 13, 14% del PIB y nunca queda muy claro qué porcentaje de estas remesas pudieran estar asociados con pues, transferencias hormiga, pero muchas transferencias hormiga puede ser una parte no trivial de los mecanismos que utilizan las empresas criminales para transferir sus utilidades de Estados Unidos a México y de paso meterlas al sistema financiero en muchos casos de forma más legal. Entonces sí, también tiene que ver con un objetivo muy claro de Estados Unidos que lo hemos visto a lo largo de estas semanas, que es que consideran que las empresas criminales mexicanas o las de mexicanos que se dedican al narcotráfico, no son solo un problema de salud pública, sino es un problema de seguridad nacional. Las han incluso llamado organizaciones terroristas, han vinculado a los políticos que ya conocemos en un esquema donde llegaron al poder con el apoyo del crimen y desde el poder lo ayudaron. Entonces tiene que ver con todo un esfuerzo de aislar, contener y dificultar también estos negocios criminales. Entonces, en el corto plazo todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero sí te puedes imaginar contextos, reglas que encarezcan de forma importante el flujo y que tenga un impacto no solo en los migrantes, lo cual es triste, pero podría ayudar a contener el flujo de recursos. No son medidas que te transformen el planeta, pero son todas alineadas en el mismo sentido. Pero son serias para México porque estuve documentándome y 61,000 millones de dólares significaron el año pasado los montos de las remesas que llegaron directamente a las familias procedentes de los Estados Unidos, donde está la mayoría de nuestros migrantes, el 99% de nuestros migrantes. Y esos 61,000 millones de dólares, que no es poco, ayudaron mucho a la economía nacional. Si hay una restricción para el envío de estas remesas pueden influir mal en la economía. Sí pueden caer, Pepe, pero tomamos en cuenta que una parte importante de los migrantes ya están documentados, otra parte, aún siendo indocumentados, tienen una pareja, un primo, alguien documentado. Entonces, el nivel de afectación no va a ser sobre el universo total de quienes mandan estas remesas. Pero sí, digamos, en un contexto ya difícil para los que viven en Estados Unidos de forma indocumentada, van a tener aquí una restricción adicional. Entonces, algún costo va a tener, pero no creo que vaya a transformar de fondo ese mecanismo que es tan importante en familias de cierto nivel socioeconómico en algunas entidades y que soporta el consumo en México. Y como sabemos, lo que hay en lo que va de este año es una atonía en el consumo. El consumo en México dejó de ser como el impulsor de cierta actividad económica y esto redundaría pues, en menos capacidad de gasto para ciertas familias. Y las remesas, además, Pepe, como tú bien lo sabes, ya valen menos cuando las transformas a pesos por la apreciación del mismo. Entonces, aunque esos 60,000 millones de dólares es una cifra muy alta, como proporción del Producto Interno Bruto, cuando las transformas en pesos han caído un poco y es un elemento adicional que explica pues, que ha dificultado el consumo en México. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe, qué gusto. Gracias, igualmente. Por supuesto, nos informa y nos contextualiza la situación para entenderle mejor. Y en Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, crítico y maestro del séptimo arte, nos comparte la filmografía del cineasta polaco Krzysztof Kieślowski. La Cineteca Nacional está presentando algunos de los filmes más importantes. El cine polaco llegó a la Cineteca Nacional y va a estar durante una semana con filmes del cineasta Krzysztof Kieślowski. Espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. José Antonio Valdés Peña, el experto en cine, nos va a seleccionar las mejores películas.
Te saludamos. Bienvenido. Gracias querido Pepe. Pues sí, llega la 5ª semana de cine polaco a la Cineteca Nacional. Es una colaboración entre esta institución y la Embajada de Polonia en México, que es siempre muy espléndida. Y bueno, pues este año se cumplen 10 años de la partida física de uno de los directores polacos más importantes de la historia, Krzysztof Kieślowski, que seguramente el público lo ubica más por las películas que filmó ya en los últimos años de su vida en Francia. La famosísima trilogía de los colores, ¿te acuerdas, Pepe? Rojo, azul y blanco, o más bien azul, blanco y rojo. Las películas acerca de, pues nada menos que los valores y los conceptos detrás de los colores de la bandera de Francia. Bueno, pues ahora la Semana de Cine Polaco le rinde homenaje a Kieślowski, presentando por primera vez en México muchos de sus trabajos más importantes que filmó sobre todo en su etapa polaca antes de partir hacia Francia. Así que bueno, Kieślowski fue un hombre que estudió cine en la Escuela de Cine de Łódź, se formó como documentalista, se formó durante los años todavía del comunismo y pues a partir de los años 70 entre documental y ficción fue creando algunas películas que por cierto se van a poder ver en la retrospectiva, pero de pronto llegamos con su primer largometraje que se llama El aficionado, una película de 1979 en la cual pues un obrero empieza a llevar a su trabajo una pequeña cámara de 8 milímetros con la cual él empieza a retratar su realidad, pero lo que no tiene considerado es que de pronto empieza a retratar realidades que no convienen y por lo tanto nuestro personaje, que es un obrero calificado, pues se convierte en un cineasta y también en un transgresor. Es una de las grandes obras sobre la relación del cine con la verdad y el cine con la sociedad. Vinieron después, Pepe, tú lo sabes, los años duros de la ley marcial en Polonia con el general Jaruzelski y bueno, pues Kieślowski filma en ese contexto algunas de sus películas más fuertes. Por ejemplo, la película Sin Fin, en la cual pues una mujer está siendo perseguida por el fantasma de su marido para que resuelva un caso importante que tiene que ver con la justicia ahí en un país pues donde la justicia no se está llevando a cabo correctamente. Hay que mencionar que Kieślowski escribía con un hombre llamado Krzysztof Piesiewicz, que apenas murió la semana pasada, Pepe, a los 80 años, abogado de profesión, pero también escritor para cine. Entonces, siempre les encantaban las cuestiones legales en sus películas y bueno, pues en el caso de Sin Fin es una de ellas. El azar es una de esas películas donde Kieślowski nos propone diferentes caminos de una misma vida. Un joven abandona su pueblo para irse a Varsovia y vamos a tener, Pepe, la historia contada desde 3 diferentes perspectivas de vida. En una le va bien, en una le va muy mal y en la otra quién sabe cómo le vaya. Entonces Kieślowski juega con la idea de que tú te subes literalmente a un tren en el que te subes todos los días y hacia dónde vas, qué te va a llevar el destino. De eso se trata El azar, sin duda una de sus películas más importantes. No matarás, película del año 88, pues es la versión extendida del episodio del Decálogo, que por cierto se va a ver también en la retrospectiva por primera vez completo en pantalla grande. Y aquí pues quedan unidas las vidas, Pepe, de 3 personajes, un joven que anda haciendo maldades por las calles de Varsovia, un taxista con muy mal carácter y un abogado que acaba de recibirse apenas y de pronto los destinos, no vamos a decir en qué forma, se unen y pues eso nos lleva a una reflexión acerca de nuevamente cómo el destino nos une a todos. No amarás, que correspondería al mandamiento de no fornicarás, pues es la versión extendida también de ese mandamiento, donde un joven que trabaja en una oficina de correos queda fascinado con una vecina suya a la que observa, a la que espía a través de un catalejo, una mujer que tiene una sexualidad muy libre y que le va a enseñar a este joven pues el amor desde un punto de vista muy cruel y muy doloroso, una de las grandes obras sin duda de la etapa polaca de Kieślowski. Y terminamos con pues la última película que filmó Kieślowski antes de su partida. Esta ya es una coproducción entre Francia y Polonia, La doble vida de Verónica, pues una película ganadora en todos sentidos de un reconocimiento internacional.
la historia de dos chicas, una llamada Verónica, que vive en Polonia, una llamada Véronique, que vive en Francia, y cómo el destino las mantiene unidas a través de hilos muy finos, hilos casi de realismo mágico, y bueno, con la interpretación de la bellísima Irene Yakov. Pues bueno, consulten la página de la Cineteca Nacional para que vean los eventos que va a haber alrededor de esta retrospectiva, y pues bueno, por primera vez muchas de estas películas se van a ver en México, Pepe. Y bueno, me piden también que comente una muy buena noticia relacionada con una primera actriz mexicana, Marina de Tavira, conocida Sí, claro, por todos nosotros. Pues ella, perdón, ella y dos actrices costarricenses, déjame darte sus nombres, pues acaban de ser premiadas en el Festival de Cannes. Las actrices se llaman Daniela Marín y, ahorita les doy el otro nombre, María Ángel Villegas, pues acaban de ganar las tres en conjunto mejor actriz en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes por la película, el título está muy interesante, Siempre soy tu animal materno, dirigida por Valentina Maruel. Hay que tomar en cuenta que el cine costarricense no produce muchas películas al año y en esta ocasión, pues esta película, que es una coproducción con Bélgica y con Francia, pues narra el retorno de una joven costarricense de Europa a su tierra natal, a reencontrarse con su familia, con una hermana que se está sumiendo en la depresión, con una mamá que es Marina de Tavira, que está tratando de reencontrarse a sí misma. Así que bueno, pues estamos de plácemes, un saludo a esta primerísima actriz mexicana que está como siempre trabajando en el mundo entero y pues bueno, ojalá que podamos ver pronto la película. El cine costarricense no nos llega muy seguido, pero ojalá que esta película con este premio tenga reconocimiento y distribución internacional como se merece. Pues felicidades a Marina de Tavira. Felicidades a Marina de Tavira y un reconocimiento Así sea. que por supuesto merecido. Muchas Por gracias, supuesto. José Antonio. Gracias, Pepe. Gracias. Y recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.